más bien lo de
Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buenos días, doctor. Cuéntenme, ¿qué delito quedamos el día viernes? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Sí leyeron primero que todo las dos sentencias sobre homicidio agravado, doctores? Sí, señor. Señor. Sí, señor. ¿Qué comentarios tiene sobre las mismas? ¿O qué lograron concluir o qué lograron establecer con base en esas lecturas? ¿Nada? Sobre la diferencia entre estado de indefensión o estado de inferioridad, ¿no había nada ahí? Mm, Cuénteme, doctores, ¿nada? Sí, Pero yo creo que la leerían por lo menos, ¿no? sí. Sí, señor. ¿Quién Profe, va? yo leí en la sentencia CP 1575 del 2020 Sí. Se te fue el audio, Jenny. qué pena, profe, dice en los antecedentes que el 24 de febrero del 2013, cerca de las 11 de la noche, en el estanco, en una, como una discoteca se llamaba Para la Rumba, en el municipio de Sabana Larga, en Atlántico, Henry Manuel Pérez Pacheco estaba discutiendo con Edilberto Marín Mendoza de una manera intempestiva, sorpresiva, o sea, de un momento a otro salieron peleando, el señor Henry desenfundó su arma y le propinó varios disparos, quien cayó muerto de forma inmediata y luego huyó en una motocicleta. Esos son los hechos, digamos, de esta sentencia. Entonces, los antecedentes procesales dice que el juzgado segundo promiscuo municipal de Baranoa Atlántico celebran las audiencias preliminares, o sea, la imputación de los cargos al señor Henry Manuel Pacheco por el delito de homicidio agravado. Entonces, aquí dice que el señor no aceptó los cargos, no aceptó la imputación que le hicieron. Entonces, dice que el 19 de febrero del 2014 se realizó la audiencia preparatoria. Entonces dice que es cuando el fiscal y la defensa llevan las pruebas. El juicio oral inició el 22 de abril del 2014 y después de otorgarse el debate probatorio, en la audiencia del 20 de abril del 2016, o sea, 2 años se demoró el juicio, en los alegatos de conclusión, el fiscal y la defensa sustentan y deciden que la condena de absolución, le piden al juez que lo absuelvan de los cargos. Sí. Y entonces aquí el fiscal y la defensoría solicitaron la sentencia absolutoria. Y entonces dice que aquí el 8 de septiembre el juez anunció el fallo de que el fallo sería condenatorio. Pero él profirió el fallo el 24 de octubre del 2016. Y la condena principal era de 400 meses de prisión. Y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho y funciones públicas era el mismo término, o sea que no podía ser elegido ni elegido. Entonces, la defensora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Barranquilla, que ellos confirmaron la sentencia condenatoria. Ellos le hallaron la razón al juez promiscuo.
Por ese motivo la defensoría interpone, perdón, por ese motivo la defensa interpone el recurso extraordinario de casación. Entonces, en la sentencia impugnada, entonces el problema jurídico que dice aquí, el juez puede o no apartarse de la petición absolutoria de la Fiscalía al momento de los alegatos de conclusión. Entonces, la Defensoría menciona la sentencia CC 836 del 2001 y la sentencia CC 335 del 2008. La sentencia T 1652 del 2000 y la C 861 del 2001. En estas sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte había sostenido que la solicitud de absolución vinculaba al juez, o sea, que el juez estaba, digamos, como sometido a lo que decía el fiscal. Ese era un precedente judicial que obligaba a los jueces en ese momento. En la sentencia CP 6808 del 2016, el radicado 438-37, se cambió el precedente jurisprudencial en donde se dijo que la solicitud de absolución no obliga al juez. Desde el 2016, los jueces se independizaron a tomar, digamos, sus propias decisiones. No estaban sometidos a lo que decía la fiscalía o el fiscal. Entonces dice que las razones por las que cambiaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Penal es que, primero, quien valora las pruebas y los hechos es el juez y no las partes. Y en lo segundo, la solicitud de absolución de la Fiscalía no significa la renuncia de la acción penal, ni el retiro de la acusación penal. Y aquí sigo, acá también encontré, bueno, el segundo problema jurídico dice que la solicitud de la defensora del agente procesado de que se aplique el anterior precedente jurisprudencial por ser más favorable al procesado. O sea, que en ese momento estaban como cambiando la línea jurisprudencial y en ese momento la defensora quería que el juez tomara la decisión de darle la favorabilidad de la jurisprudencia, digamos, de la línea jurisprudencial anterior. ¿Sí? Entonces, la defensora sí, del señor dice que ella presentó un cargo, ella presentó un cargo que se llama violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 448 de la ley 906 del 2004. Código Procedimiento Penal, supuestamente violado al principio de congruencia. Entonces ella está diciendo que se le estaba violando eso porque él se tenía que someter a la línea jurisprudencial antigua. Y el segundo caso que ella pidió fue que ella decía que había una violación indirecta a la ley por falso raciocinio y falso juicio de existencia de varios testimonios. Pero en ese momento los testimonios no eran no eran muy fuertes. O sea, eran como ambiguos. Ellos no podían, digamos, como confirmar exactamente dónde estaba el agente procesado. Entonces la Corte le respondió que con respecto al primer cargo, que el poder de la decisión con respecto de los hechos investigados y las consecuencias corresponden únicamente al juez. Con respecto al segundo, el juez no se puede quitar, no se le puede quitar la función de administrar justicia. Los alegatos de conclusión no es una decisión judicial porque no proviene del juez. Entonces, no se podría dar a entender que la decisión del fiscal era la decisión que tenía que tomar el juez. El principio de congruencia se predica entre la acusación y la sentencia. Entonces, creo que aquí era que las acusaciones que hacía el fiscal tenían que estar, digamos, como muy enfocados con lo que el juez dictaba en la sentencia. O sea, que tenían que estar muy de la mano, por decirlo así. Entonces dice aquí que el principio de favorabilidad no se viola este principio, dice la Corte, porque el nuevo precedente produce efectos inmediatos. O sea, que cuando la defensora estaba pidiendo eso, ya estaba funcionando la
la línea jurisprudencial que ya había dado la Corte, o sea, ya estaba en vigencia. Entonces dice aquí que el nuevo precedente son las nuevas sentencias que la Corte ya había dicho, que era la AP 4523 del 2016, la CP 8468 del 2017 y la CP 16731 del 2017, la AP 841 del 2018. Entonces dice aquí que además cuando el juez tomó la decisión de la sentencia condenatoria, la Corte ya había cambiado el precedente jurisprudencial. Entonces, como consecuencia, el precedente anterior no obliga al juez, no lo obligaba a que tomara la decisión que la defensora estaba pidiendo. Entonces, consideraciones con respecto al segundo cargo, el error de hecho por falso raciocinio. Entonces dice aquí que el testigo Arley Andrés Herrera, una vez ocurrieron los hechos, acudió a la estación de policía porque la defensora estaba diciendo que el testigo que ellos tenían de acusación en la fiscalía decía que él no colocó la denuncia inmediatamente, ocurrieron los hechos, sino 3 meses después. Pero cuando llevaron al testigo, que era un policía, dijo que él había colocado la denuncia el día siguiente. Entonces, que lo que está diciendo la defensora no tenía verdad. Entonces dice que aquí también están los testigos que llevó la defensa, que dice que se llama Vicente Carlos Mercado, Alexis José y John Carlos Mercado, y dice que no les costaba en qué lugar se encontraba el acusado el día de los hechos, el 24 de febrero del 2013 a las 11 de la noche. Entonces la Corte dice que las circunstancias de agravación punitiva deben estar claras e imputadas fácticas y jurídicamente en la acusación para que el juez pueda tenerlas en cuenta en su sentencia al momento de dosificar la pena. Eso es el principio de congruencia. En el escrito de acusación, el fiscal no precisa las circunstancias de agravación porque manifestó homicidio agravado por colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad. Entonces, él no precisó en concreto si era inferioridad o indefensión. Por esta razón, casa parcialmente la sentencia, porque el fiscal no fue específico de qué era que lo estaba acusando. Entonces aquí ellos redujeron la pena y le quitan el agravado y lo condenan por homicidio simple a 208 meses de prisión, cuando inicialmente eran 400. Pues ese fue el resumen que yo saqué, profe, y eso fue lo que entendí. Listo, Jenny, muchas gracias. Ángelo levantó la mano. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, señor, cuénteme. Bueno, yo quería traer a colación más que todo un análisis de lo que yo entendí de las sentencias respecto de lo que hemos visto hasta el momento en la materia. Entonces, lo primero es sobre la primera sentencia, el caso de la distinción que se hace, que ya nos había explicado el profesor, nos había reiterado el viernes, entre coautoría y complicidad. Que en este caso al sujeto, que se me olvidó el nombre, creo que era John Freddy Acevedo Vivas, se le estaba acusando en calidad de cómplice por el delito de homicidio agravado. Lo primero que encontramos es que, en efecto, la es correcta en cuanto a que el acto que, digamos, que él cometió respecto del delito que se ocasionó no era en sí necesario, o sea, no tenía ese grado de importancia a punto tal de que si no se hubiese dado, no se habría a su vez dado el delito, porque lo único que hizo fue evitar que la prima, en este caso de la víctima, se acercara al momento en el que su hermano, que fue, digamos, el accionante, estaba desenfundando su arma y disparando a quemarropa contra el accionado.
Pero lo segundo, que es lo que a mí me parece más importante y es lo que encuentro en común entre las dos sentencias, que no sé si es lo que el doctor quería que en sí nosotros analizáramos, era el caso de el agravante del, del tipo homicidio, que en ambos casos se estaba, digamos, estaba imputando el mismo agravante, ¿sí? Que es el del numeral séptimo del artículo 104, que viene a ser colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Porque lo primero que, digamos, traía a colación, en este caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, es que con observancia a este numeral, nosotros encontramos 4 casos distintos, ¿sí? El primero es que el sujeto activo coloca, como dice el numeral, al sujeto pasivo en una situación de indefensión, ¿sí? O sea, él mismo es el que produce el estado de indefensión en el otro. El otro caso es que esa situación de indefensión ya existía, no por causa de este sujeto pasivo, de este sujeto activo, qué pena, sino que ya existía y el sujeto activo lo único que hace es que se aprovecha de este estado existente. Entonces ahí ya tenemos 2 casos distintos solamente con el estado de indefensión. Y lo mismo ocurre con el estado de, ¿cuál era el otro? Se me va. Con el estado de inferioridad. Un caso es cuando el sujeto activo, digamos, coloca al sujeto pasivo en ese estado de inferioridad y otro es cuando ya existía ese estado de inferioridad y el sujeto activo lo único que hace es aprovecharse. Entonces, con observancia a este numeral, a este agravante, nosotros encontramos 4 situaciones distintas. En ambas sentencias, lo que nosotros vemos es que al final la Corte Suprema de Justicia casó de oficio parcialmente y terminó, digamos, retirando estas condenas de los agravantes, porque lo que expone la Corte es que se va, cuando se está acusando, en este caso, cuando se busca imputar este tipo de agravante en específico, se tiene que argumentar muy bien a cuál de los 4 casos estamos refiriéndonos, sino solamente decir eh, homicidio directo agravado por el numeral séptimo del artículo 104 y ya, no, se tiene que especificar, listo, pero ¿por qué el estado de indefensión? Entonces, ¿el estado de indefensión lo produjo el sujeto activo o ya existía y el sujeto activo se estaba aprovechando? Como por ejemplo, nosotros eh, podríamos inferir de la segunda sentencia, que es, listo, están los dos señores en una riña, digámoslo así, y uno desenfunda su arma, le dispara al otro y justo cuando está en el suelo vuelve y le dispara. Entonces en ese momento ya existía un estado de indefensión, ¿sí? Porque ya estaba postrado en el suelo, no tenía cómo defenderse y el otro se aprovecha de esa situación y vuelve y le dispara. Pero más sin embargo, no se hizo claridad por parte del ente acusatorio sobre en cuál estado estamos hablando. Uno de que ya existía, ¿sí? O uno que produce el sujeto activo. Entonces, como no se hace esa claridad, pues al final en ambas sentencias se terminó casando oficio y se terminó, digamos, retirando esas condenas de los agravantes. ¿Listo, Ángelo? Y, sí, Vale, gracias. ¿Quién más? Bueno, pues básicamente lo que dijeron los dos doctores, pues es muy cierto. Cuando la fiscalía impute un homicidio agravado y precisamente la circunstancia de agravación sea aprovechándose de las circunstancias de indefensión o de las circunstancias de inferioridad de la víctima, pues tendrá que exponer si es una circunstancia de agravación, si se aprovechó de la circunstancia de inferioridad o si se aprovechó de la circunstancia de indefensión y del por qué. No puede generalizar y simplemente indicar que aprovechándose de las circunstancias de indefensión o de las condiciones de indefensión o inferioridad, no, tiene que decir si fue inferioridad, por qué es inferioridad, y si es indefensión, por qué es indefensión.
Bueno, mis doctores, entonces, ¿en qué delito estábamos? Estábamos en la inducción o ayuda al suicidio. Artículo 107. Profe, Sí, cuénteme, Sandra. días, es que alguien está escribiendo en el chat que está esperando si tú le puedes, por favor, ¿Quién? enviaron un pantallazo. Y aquí yo no tengo personas para aceptar. Dice, por favor, espere, el anfitrión le permitirá ingresar pronto. La niña dice, o la persona dice, creo que es un chico, que pues no podía, que tenía inconvenientes y que apenas está tratando de ingresar. Entonces envía el pantallazo como que está Bueno, pero igual ya se aceptaron todas las solicitudes, ¿vale, Sandra? Bueno, vale, gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces estábamos en ese, ya que habló Sandra, ya estábamos en esa inducción o ayuda al suicidio. Sandra, ¿sí se acuerda? Sí, profe. Quedamos ahí, ¿cierto? Sí, señor. Estamos viendo homicidio por piedad y luego íbamos a ver homicidio culposo. Bueno, no, después del homicidio por piedad, pues sigue el 107, que es la inducción o ayuda al suicidio. Pues para eso, mis doctores, precisen que tenemos que, después de haber leído a alguien, bueno, Sandra, por favor, que me lea inducción o ayuda al suicidio, artículo 107, por favor. Sí, señor, dame solo un momento, por favor. 107. Ajá. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Perfecto. Entonces, Sandra, que ya está ahí conectada, dígame, Sandra, lo primero que tenemos que tener claro es qué significa la palabra suicidio. Querer quitar o acabar con su vida uno mismo. O sea, Entonces, digamos que se podría definir como el atentado llevado a cabo por una persona contra su propia vida. exacto. Pues Entonces, esa es la propia definición. decisión, sí. Claro, entonces esa es la definición que vamos a tener. Es el atentado, un suicidio o una muerte deseada, digamos, también podría considerarse así, la doctrina se lo indica. Consiste en el atentado llevado a cabo por una persona contra su propia vida. Entonces, Sandra o cualquier otra persona, nosotros habíamos visto con anterioridad que los delitos consagran uno o varios verbos. En este caso del artículo 107, ¿cuál es el primer verbo o qué verbos son los que se consagran allí en la norma? Matar, doctor, ¿no? Inducir. 107, ojo, en el Inducir. 107. Inducir y prestar. Sí, inducir y prestar, perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste o qué definición le podríamos dar a la palabra o al verbo inducir? ¿Qué es inducir? Como tratar de convencer o de... Alentar a un propósito. Es como convencer o alentar, ¿cierto? Sí, como persuadir. Ajá, perfecto. Entonces, doctores, y nótese que ese es el primer verbo que trae consagrada ese delito, el que eficazmente induzca a otro al suicidio. Y ahí dice, coma, o le preste una ayuda. Quiere decir que este delito se comete o cuando uno induce o cuando uno presta ayuda. La pregunta es, si yo induzco a alguien a suicidarse y ese alguien no se suicida, ¿cometeré algún delito? No. No. ¿Y por qué? Porque dice que le preste ayuda efectiva para su realización. Entonces, digamos... No, Sandra, dice, mira, dice Sandra, el que eficazmente induzca a otro al suicidio o, quiere decir, o, también puede darse el son o, dos.
o le preste una ayuda, pero estamos hablando solo de la inducción. Dice eficazmente, ¿verdad? La primera Que no parte dice, se- el que eficazmente induzca a otro al suicidio. Hasta ahí nomás. Entonces, en un caso hipotético, yo induzco a una persona a suicidarse o ese alguien me induce a suicidarme, pero no me suicido o la otra persona, el inducido no se suicida. ¿Cometeré ese delito? Profe, bueno, en ese caso, pues como el artículo lo dice, efectivamente no se cometería el delito porque no hubo esa efectividad. No, dice eficazmente. Eso es eficaz. Sí. ¿Cuándo es eficaz, Antonio? Cuando la persona realice el acto, o sea, se suicide. O sea que para que se dé la primera parte del delito, para que se materialice esa inducción, ¿es necesario que la persona se suicide? De acuerdo con el análisis del artículo, sí. Perfecto. ¿Alguna otra opinión? No. Es que tal vez con el simple hecho de inducirlo se esté cometiendo el delito, más sin embargo no hace falta que la persona se suicide para configurarlo, la primera parte, más o menos. Bueno, entonces, mis doctores, para entender la primera parte de este delito, tal como lo indicó Antonio, es necesario que la inducción por sí sola, o sea, solo la inducción, no es sancionable penalmente. Nótese en un ejemplo, una persona que está, yo les decía, miren, el mismo ejemplo de la vez pasada, una persona que está eh, profundamente acongojada o tiene una congoja muy grande, precisamente por un fracaso amoroso. Me comenta, me solicita un consejo y yo le digo a esta persona que la solución más fácil es suicidarse y empiezo a dar consejos que suicidarse le aliviará todos esos dolores, que ya no sufrirá más, que ya no volverá a enamorarse ni volverá a tener estos profundos pesares, pero esta persona no sigue el consejo. Pero igual lo indujo, ¿cierto? Claro, igual lo estoy induciendo. Pero en este caso de la inducción ayuda al suicidio, en esa primera parte es necesario, mis doctores, que la persona se suicide. La inducción por sí sola, la inducción por sí sola no es punible. En este caso se necesita que el otro, digamos, siga el consejo o siga la inducción. Bueno, es necesario. Y mire que son cositas que a veces uno lo lee y no cae en cuenta. Asimismo, mis doctores, este delito también se puede llegar a cometer por otra conducta, que es prestar una ayuda efectiva para su realización. Entonces, mis doctores, prestar una ayuda efectiva lo podemos entender como una colaboración, pero una colaboración seria o una colaboración eficaz o una colaboración también le podríamos decir directa a ese suicidio. Entonces es una colaboración seria o una colaboración directa. Y pues trae consagrada una pena. Como sujeto activo tenemos que, pues analizando este tipo penal, es un sujeto activo indeterminado. Cualquier persona puede ejecutar esta conducta. El sujeto pasivo, también podemos decir que es común, podría decir que es un sujeto pasivo común en la medida que pues esa inducción o ayuda al suicidio puede ser llevada sobre cualquier persona, pero también se podría indicar que es un sujeto pasivo calificado atendiendo que a la situación especial en un caso, digamos, de salud que tuviera la víctima. ¿Por qué, mis doctores? Porque es que en el homicidio bueno, antes quería significar lo siguiente.
¿qué entienden ustedes, doctores, por la eutanasia? El derecho a ponerle fin a la Eutanasia, mis existencia. doctores. Escucho. El derecho a morir dignamente, doctor. Sí, pero ¿qué es la eutanasia? Digamos, ¿cuándo una persona hace uso de la eutanasia? ¿Cuándo? Cuando está padeciendo dolencias muy profundas o su patología, su diagnóstico, pues no tiene solución a la vista. O ¿Y qué hace esa persona? cuando se encuentra en estado vegetativo. Sí. Parar su Pues, sufrimiento, Doc. Bueno, pues si esta persona todavía puede exteriorizar bueno, cuéntame, Lisbeth. Personas Lisbeth que que levantó la estamos... mano. Ok, Primero, ya, Lisbeth. gracias. Doc, pues en este caso es cuando la persona tiene una enfermedad incurable y pues realmente lo que quiere es evitar su sufrimiento. Perfecto, pero Lisbeth, ¿y qué hace esa persona? Pues realmente lo conlleva a tomar esta decisión que es un derecho. Claro. Ponerle fin a su vida. Digamos que una persona X tiene una enfermedad incurable que trae como consecuencia que sufra intensos dolores, Lisbeth. Entonces, esta persona va a hacer uso de la eutanasia. ¿Qué debe hacer? Yo, Doc, ¿puedo opinar? Claro, Yasmit, cuénteme. Esa persona solicita ayuda para que le practiquen la eutanasia, Doc. Claro, pero solicita ayuda ¿a quién? Área médica, Doc. Eso ya es bajo criterio médico, a un tercero, ¿no? Claro, pero ojo, porque la diferencia... Ah, bueno, ahora, Ángelo ya levantó... ¿Ángelo va a volver a hablar o dejó la mano levantada que la baje? Y Antonio también lo mismo, porque Antonio ya habló. No, profe, era para una pregunta, pero sobre la inducción al suicidio. Sí, cuénteme. Bueno, pero espéreme, Ángelo, porque es que nos faltaba por Sí. clarificar esa partecita entre el homicidio por piedad y la eutanasia, ¿vale? Espéreme un momentico, Ángelo. Entonces, doctores, nótese que en la eutanasia, tal y como lo dijeron anteriormente, la persona que es víctima de la enfermedad o la que sufre estos intensos dolores, pues acude a un tercero. Acude a un tercero, ¿para qué? Para cesar su vida. Pero ese tercero no es cualquier tercero. Ese tercero es un tercero calificado. Este tercero tiene que ser un médico. Este no puede ser cualquiera de nosotros. Pues básicamente en eso consiste la distinción, mis doctores, entre el homicidio por piedad y la eutanasia. En ese tercero que presta la colaboración para que cese la vida de la persona. Si tal como lo dijo Yasmit, si no estoy mal, ese tercero es una persona calificada y ha existido una junta médica y un concepto médico favorable, pues eventualmente podrá llegar a cesar la vida de esta persona y no estará incurso en ningún delito, sino el ciudadano o la persona pues estará haciendo uso de ese derecho, que es el de precisamente, como lo dijeron anteriormente, ese derecho a morir dignamente. Ahora sí, cuénteme, Ángelo, ¿alguna pregunta con relación a la inducción ayuda al suicidio? Era respecto a lo que tiene que ver con ayuda al suicidio. Sí, O sea, cuénteme. si por ejemplo la persona que presta su ayuda no sabe que está prestando ayuda. O sea, un ejemplo. eh, listo, entonces el profesor se siente mal por lo de los dolores del corazón y eso, y me pide prestar un arma de fuego. Y yo se la presto, pero yo no se la presto pensando que se va a pegar un tiro, y lo hace. Entonces, en este caso, se podría decir que yo le presté una ayuda, aunque yo no tenía el conocimiento de que iba a cometer ese acto. Pues precisamente, Ángelo, aquí es donde ustedes empiezan a analizar si usted mismo me va a dar la respuesta, Ángelo. Primero que todo, ¿este delito de inducción ayuda al suicidio es doloso o es culposo? Entonces, la respuesta la da el mismo código cuando Sería, dice dolo
es la intención de cometer el delito. Y culpa se da cuando hay una negligencia, impericia o imprudencia o una falta al deber objetivo de cuidado. A renglón seguido yo les decía, los delitos culposos son única y exclusivamente los que están consagrados en la ley como tales, o sea, los que en la ley diga, digamos, homicidio culposo. Como la ley trae consagrada esa palabra culposo, pues quiere decir que este delito eventualmente se podrá cometer culposamente. Entonces le pregunto, Ángelo, ¿existe algún delito que se denomine inducción o ayuda al suicidio culposo? No. No. Esto quiere decir, Ángelo, que ese delito nunca se podrá cometer culposamente. Siempre tendrá que ser doloso. Y para que sea doloso, el sujeto activo tiene que tener la voluntad o la intención. En ese caso que usted me coloca, Ángelo, o usted que le facilitó el arma a este tercero, ¿usted lo hizo con el ánimo o con la voluntad de que ese tercero cegara su vida? No. Entonces no sería. no estará incurso en ningún delito precisamente porque por ausencia de dolo. Usted nunca tuvo esa intención o esa voluntad de que esta persona se suicidara. Por ausencia de dolo, como el delito tiene que ser doloso, tiene que haber voluntad, entonces no podríamos hablar de este delito. ¿Listo? Julio, cuénteme. Julio Báez. Sí, profe, muchas gracias. Doctor, lo que yo quería saber era si la persona misma que quiere ponerle fin a su vida es la única que puede decir sobre esto, o la familia en vista de que la persona está en estado vegetativo o de coma. En esos casos en que la familia, en que la persona está en estado vegetativo, también esa decisión se le hace extendible a la familia, Julio. Pues acorde con la sentencia sobre eutanasia que ha proferido la Corte Constitucional. Bueno, doctor. Lisbeth, ¿va a hacer alguna acotación? Doc, sí, quiero hacerte una pregunta en cuanto a la inducción al suicidio. Sí. Pues colocando un ejemplo hipotético, en el caso en que una pareja, digamos el hombre, le está como dando un maltrato psicológico todo el tiempo a la novia, ya llevando un buen tiempo en una buena relación, y por lo tanto le deseaba, bueno, no él le era una deseaba su buena muerte. relación. Bueno, no, en sentido no, palabra no. No es una buena relación y por lo tanto él le deseaba la muerte a esta chica. ¿El qué? ¿El qué, Lisbeth? Le deseaba la muerte a esta chica, a la novia. Después, unos días después, encontraron a la chica sin vida en una casa y luego de haber tomado pues varias pastillas. Entonces, allí se podría determinar que realmente fue una inducción al suicidio, ¿no? Pero por lo Lisbeth, que... es que mira lo que tú me dices. Él Sí. le deseaba la muerte. Exacto, o sea, la maltrataba psicológicamente diciéndole que le deseaba la muerte. Sí, pero aparte de eso, ella toma algún veneno, por decir algo. Exacto. Sí. Pero la pregunta es, ¿él le ayudó o la indujo a suicidar? Él le dijo, mire, ¿usted por qué no se suicida? Pues, tómese este veneno. ¿Qué fue lo que hizo él? Él simplemente le dijo, mire, la odio tanto que deseo su muerte. Exacto, sí, o sea, la estaba induciendo. Miren, solamente sería eso. Para mi concepto no sería ningún delito. ¿Por qué? Porque muchos de mis alumnos eventualmente estarían presos, porque cuando terminan los módulos, muchos alumnos desean mi muerte. Esto pongan en la firma. Y el hecho de que se desee la muerte y eso llegue a afectarme de tal forma que yo digo, no, pues la vida sin el aprecio de los alumnos no vale la pena, y pues yo me suicide. Pues mírense que ustedes no prestaron ni me indujeron, simplemente me indicaron que deseaban que yo me muriera, ni prestaron ninguna ayuda. ¿Listo, Lisbeth? Ok. Julio, nuevamente. No, señor, es que baje la mano. Bajen la mano, por favor. Listo. Entonces, listo, mis doctores. Con eso queda visto este delito de la inducción o ayuda al suicidio. Vámonos ahora, mis doctores. Profe. Sí. Cuéntame, Sandra. Es que, bueno, no sé si hago mal lo de alzar la manita, seguramente sí. Doc, mira, yo tengo una pregunta.
Sí. No sé si entre aquí dentro del caso, pero pues sí tengo esa incertidumbre. Bueno, digamos que yo induje a la persona al suicidio, ¿ok? ¿Cómo la indujo? Convenciéndola de que pues acabe con su vida, aconsejándole, bueno, persuadiéndole para que llegue, aprovechando de pronto alguna debilidad o algo que esta persona esté, algún tema que esté pasando, pues que le esté afectando, y pues yo considere que por ahí puedo entrar para ayudarle o inducirlo. Sin embargo, no solo eso, sino también de pronto le compro el veneno y todo el tema como para que él llegue al hecho, ¿cierto? Pero pues digamos que recibe el consejo como tal, recibe el veneno, está como a la decisión de hacerlo y a último momento esta persona se arrepiente. Ahí puede haber un delito, digamos que yo pues estuve a punto de, ahí cómo Claro, entonces, bueno, con relación a lo que dice Sandra, en la inducción o ayuda al suicidio se puede cometer de dos formas. La primera, dice, el que induzca a otro eficazmente. Dice, o la segunda, o cuando le preste una ayuda efectiva para su realización. Entonces viene la pregunta, Sandra. ¿Esta persona le prestó una ayuda efectiva? Pues Tan efectiva sí, que si yo le doy un precisamente fue y le cianuro compró para el que se... veneno. Sí, si yo le doy un cianuro, por ejemplo, pues que yo creo que eso es como letal muchísimo, para que se lo tome. Distinto es que la persona a última hora se arrepintió, pero yo hice todo el proceso, o sea, lo mío era O sea, le con todo. prestó una colaboración, Exacto. sino que digamos que el sujeto pasivo al final no tomó la decisión. Sí, o sea, después de estar decidido y eso, pues yo hago todo el proceso de ayuda eficaz, le entrego el veneno, pero pues a último momento se arrepiente y no lo hace, pero pues digamos que Entonces estuvo... la pregunta es, Sandra, ¿esta persona solo con el hecho de haber ido a la farmacia a comprar el veneno, entregárselo al sujeto pasivo, pero el sujeto pasivo, mediante una decisión de último momento, decidió no ingerir ese veneno? Esta persona que le compró el veneno podrá verse envuelta en este delito de inducción o ayuda al suicidio, o se necesita que tanto para la inducción o para la ayuda, efectivamente la persona se suicide. ¿Tú qué opinas? Ya vimos que para la inducción no. Solo inducir a una persona, pero si el sujeto pasivo no se suicida, no cometemos ningún delito en la inducción. Pero cuando hay una ayuda Tomar la y la iniciativa y persona de comprarlo. me dice, Nelson, me quiero quitar la vida, yo le digo con mucho gusto, tome mi revólver, está cargado, mátese. Ya con mucho, ya como decía Angelo, ya en este caso, a contrario sensu, yo sé que se va a suicidar. Yo sé que esta persona va a cegar su vida y le presto toda la ayuda, pues tan efectiva es la ayuda que le estoy dando, un elemento o una herramienta idónea con la cual puede cegar su vida. Yo digo que Entonces, sí es por el delito. solo hecho de haberle comprado el veneno y habérselo entregado o haberle entregado el revólver, pero esta persona no cegó con su vida, ¿ya estar incurso en el delito? La respuesta es sí, Sandra, sí, porque a diferencia de la inducción, la ayuda no se necesita efectivamente que la persona muera, simplemente que yo preste una ayuda siempre y cuando, como lo indica la norma, la ayuda sea efectiva. Ya indica la norma que esta ayuda tiene que ser efectiva. ¿Y cómo yo sé si la ayuda es efectiva o no? Con base en el análisis que se hace sobre el aporte que esta persona brindó a esta persona que eventualmente se suicidó o eventualmente se iba a suicidar. ¿Listo, Sandra? Profe, tengo otra pregunta, ¿puedo? Perdón. Sí, cuénteme, tranquila. Digamos, si nadie digamos, yo me quiero suicidar por mi propia iniciativa, tomé la decisión de hacerlo. Si lo intento, pero pues me salvo, como ha pasado muchas cosas, ¿hay algún delito contra mí por atentar contra mi propia vida? O sea, No, ninguno. La concepción, no, ¿por qué? Porque el suicidio solo, Sandra, solo el suicidio no es ningún delito. ok, Solo el gracias. suicidio. Las filosofías o las tesis que apuntan a castigar el suicidio son tesis religiosas, en el sentido que solo Dios es dueño de la vida y nadie podría quitársela. Entonces, pero el castigo para el suicidio viene es
pero por concepciones religiosas, más no jurídicamente, el suicidio no constituye ningún delito. Ah, ok, doctor, muchas gracias. Anderson, cuénteme. Doctor, buenos días. Doctor, pues precisamente hablando un poquito de eso, esto es un caso táctico que pues suele pasar mucho, más que todo en las Fuerzas Armadas, cuando precisamente a un soldado pues se le asigna un arma de dotación, ¿sí? A ellos de por sí siempre se les designa un fusil, y en estos casos el comandante lo incita precisamente a eso. Muchas veces, lo digo por experiencia propia, de que pues uno choca mucho con ellos, discute uno mucho con ellos precisamente por falta de ellos, de ser insubordinados ante el comandante. Uno los incita, pues ahí tiene su fusil, pues, entonces mátese. Ahí está incurriendo precisamente en un delito el comandante, doctor. Pues eventualmente, si se llegara a determinar, Anderson, que la inducción fue eficaz, uno podría decir que sí. Es que en estos casos tiene que uno analizar muy bien las circunstancias de tiempo y de lugar. Yo creo que el solo hecho de decirle, hombre, si usted tiene una pistola ahí, ¿por qué no se mata? Uno podría llegar, bueno, efectivamente, esta fue una inducción eficaz, o el solo hecho de haberlo mencionado ya podrá llegar a haber sido una configuración de este delito. Yo pensaría que solo por ese hecho no. Solo por ese hecho no. Ya si es repetitivo, si sigue al otro día y al otro día y al otro día y sigue repitiendo y repitiendo, pero si usted tiene el fusil ahí, ¿por qué no siga con su vida? Ya si es muy repetitivo, podría eventualmente a darse una inducción eficaz, pero con una sola no. Igual este es mi punto de vista en esto. También pues podrán haber otros con base en otras disquisiciones, ¿vale? Sí, doctor, porque es que precisamente solió pasar en una base en Santander de que el comandante, el teniente que estaba comandante de pelotón, le dijo solamente una vez a ese soldado, y él inmediatamente cogió el fusil y se propinó su disparo en la cabeza. Entonces, solamente con decírselo una sola vez. Sí, Y segundo, pensaría yo que no, pero pues podrán haber otras voces que efectivamente digan, mire, lo dijo con semejante determinación o con semejante autoridad, que efectivamente esto lo indujo a cegar con su vida. Pues ya habrán otras opiniones, otras disquisiciones al respecto. Listo, doctor, muchas gracias. Vale. Doctor, buenos días, perdón que le interrumpa. Doña Gloria, cuéntemelo todo. Gracias, doctor. Es que, por favor, me defines esta situación. Una pareja vive bien, tranquilos y bueno, es ideal, pero ella se entera de casualidad que el esposo tiene relaciones con una menor de edad. Ella, en lugar de acusarlo, decide quitarse la vida. ¿A esto cómo se le denomina? Por favor. No, eso fue un suicidio, Gloria. Ello fue un suicidio. ¿Por qué? Porque él nunca la indujo. Él nunca le dijo nada para que esta dama cegara su vida. Ella simplemente, pues en un acto de desesperación, al darse cuenta que su pareja era un violador, por decirlo pues más coloquialmente, o, Claro, o un abusador de menores, pues esto le acarreó un golpe tan fuerte en su psiquis, que tomó la decisión de cegar con su vida. Pero nótese que él nunca realizó ningún acto idóneo sobre ella efectivamente para que cegara su vida, Gloria. Esto es un suicidio normalito. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, doctores, vámonos para el artículo 108. Alguien que por favor lea el artículo 108. Yo, doctor. Artículo Cuéntame. abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Sí. La madre que durante el nacimiento, dentro de los 8 días siguientes, matara a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 64 a 108 meses. Leámoslo nuevamente.
La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 64 a 108 meses. Perfecto. Entonces, Lisbeth. Bueno, primero para todos. Este delito se conoce en la doctrina, mis doctores, como el infanticidio. Cuando en algún programa de derecho penal o en alguna doctrina, en algún libro de derecho penal especial se hable de infanticidio, mis doctores, están haciendo alusión a este delito, a la muerte de hijo fruto de acceso carnal violento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. Este es el delito conocido como infanticidio. Bueno, eso es lo primero. Segundo, este es un delito que pues se presta mucho para alguna discusión. ¿En qué sentido? En un caso hipotético que una dama haya sido violada o esta dama haya quedado embarazada precisamente por una inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. Y producto de esa inseminación no consentida o producto de esta violación, la mujer queda embarazada y tiene un niño. Entonces ya se dio el alumbramiento del menor, del bebé. Y esta mamá decide a los 2 o a los 3, o lo importante es que sea antes de 8 días, matar a ese niño. Entonces, en un caso hipotético, la mujer la violaron, quedó embarazada, tuvo el niño, y el día 8, cuando el niño tenía 8 días, la mamá lo mató. Lo ahogó en una alberca. ¿Estaría en curso en este delito para Lisbeth? Sí, claro, doctor, porque Perfecto. precisamente allí se menciona que a los 8 días de haber nacido el niño, si de pronto pues le causa la muerte, pues allí eso ya es un delito. Listo, Lisbeth. ¿Qué pasaría si esta dama no comete el delito al día 8, sino al día 9? Ya sería otro tipo de delito. Estoy hablando con Lisbeth. Los que quieran hablar me levantan la mano y les doy el uso de la palabra. Doc, de igual manera, pues ya sería de pronto un homicidio simple. ¿Simple? Igual bueno, sería un homicidio, pues le está causando la muerte al niño. ¿Usted tiene el código ahí, Lisbeth? Sí, señor. Léame el artículo 104, numeral primero. ¿Qué dice el artículo 104? El numeral primero. No, ¿qué dice el artículo 104? ¿Cómo se llama? Ya un momento. Circunstancias de la agravación punitiva del feminicidio. No, el 104, solo. Ah, sí, espera un momento, perdón. Circunstancias de agravación. ¿De qué delito? Del homicidio. Ah, bueno, del homicidio. O sea que el 104 me trae consagradas las circunstancias que agravan única y exclusivamente el delito de homicidio. ¿Y qué dice? Entonces ese delito dice que la pena será de 400 a 600 meses. ¿Cuándo qué? ¿Qué dice el numeral primero? El numeral primero del 104, en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos Ojo, Lisbeth. adoptivos. Dice Sí. descendientes. La pregunta es, en este caso, ¿hablamos de un descendiente? ¿Quiénes son los descendientes? ¿Sabes quiénes son los descendientes? Lisbeth, los descendientes son los hijos,
los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos esos son descendientes. Y los ascendientes son los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Entonces, si tú miras tu posición hacia abajo, tu estirpe de tus hijos hacia abajo, desde tus hijos hacia abajo, hablamos de descendencia. Y tu estirpe de tus padres hacia arriba, hablamos de ascendencia. Bueno. Ok, doctor. Entonces dejemos ahí, todavía no hemos contestado la pregunta. Cuénteme qué va a decir Miguel. Pues como en el caso que usted da, que lo mató a los 9 días, pues ya no sería muerte de hijo por acceso, bueno, el que estamos viendo ahorita, sino que sería otro tipo de, sería como un homicidio agravado por lo que acabamos de ver del artículo 104. Listo, Miguel. Entonces, la pregunta a usted, Miguel, es la siguiente. Si esta mujer mató a su hijo el día 8, ¿qué pena tiene? Tiene una pena de, ya le digo. Digamos en la mínima, en la mínima. Pena mínima. Tiene 64 meses de prisión. Tiene 64 meses, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero si ella mata a su hijo al día 9, ¿de cuánto es la pena? Mínima. Mínima de 400 meses. O sea que la diferencia entre el día 8 y el día 9 son más o menos 336 meses de prisión. ¿Cierto? Sí, señor. Si el legislador... Bueno, entonces la pregunta es, mis doctores, el legislador, cuando allá los señores del Congreso, que son unos sabios, cuando consagraron esta conducta en el Código Penal, ¿a quién quieren proteger? ¿A quién protegen? Nótese que mis doctores, que cuando el legislador eleva un comportamiento a delito, cuando el legislador consagra que una conducta es delito, siempre busca proteger a alguien o proteger algo. En este caso, ¿a quién están protegiendo? Al menor de Al hijo. Los infantes. fruto de la violación. O sea que lo están protegiendo cuando el legislador dice que la mamá que mate a su hijo, si lógicamente este hijo fue fruto de, pues partamos de esa base, que ese hijo fue fruto de una violación o de una inseminación artificial no consentida, y el legislador le dice, mamá, mátelo, que igual solo va a tener una pena de 64 meses. ¿Lo estará protegiendo? No, para nada. No, doc. ¿A quién? Profe, yo digo que a la sí. mamá. Levante la mano, por favor. Levante la mano, por favor, para tener un poquito más de orden. Entonces, cuéntame, Yasmín. No, doctor, en este caso el legislador estaría protegiendo de cierto modo la acción de la madre, toda vez que está sufriendo pues un trauma psicológico o dañino en el aspecto hacia ella, ¿no? Fue una acción de una violación o de un acto no consentido. Entonces, Claro, siempre espéreme, este tipo de Yasmín. personas... Espéreme, Yasmín, Señor. porque si ustedes hablan muy rápido y yo por mi edad ya entiendo un poquito más lento. Bueno, Yasmín, señor. usted me dijo que esta mujer estaba sufriendo ¿de qué? Lo que pasa, doctor, es que este tipo de mujer que sufre una violación o algún acto no consentido y quedan en estado de embarazo, tienden a sufrir problemas psicológicos. Ojo, espérate. Este delito, el que nos acabaron de leer del artículo 108, en alguno de sus apartes, en alguna de sus partes, ¿ese artículo nos dice que esa madre tiene que tener algún trauma psicológico? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la legislación lo que hace es atenuar la pena en la conducta de la madre
porque no lo dice la legislación, pero sí lo dicen otros estudios, las consecuencias que ellas sufren al ser violadas o a este tipo de cosas. Es de pronto lo que yo digo, no estoy diciendo Claro, que pero la entonces, legislación Yasmín, dice que tiene que tener un problema psicológico. esta Es precisamente persona, porque muchas de ellas han incurrido en este delito precisamente por el daño psicológico que les ocasiona la violación, doctor. pero el daño psicológico se los produjo la violación, no el alumbramiento. Como tal, Doc, bueno, pues es que eso ya no es de penales, sino de tema psicológico. Como tal, estos daños siguen consecuentes en las actuaciones de ellas y precisamente salen más a flor por el posparto, después de que nace el bebé y les refleja el daño que les ocasionaron a ellas, Doc. Entonces, esta mujer, según la tesis de Yasmín, no conozco el estudio, pero pues ella dice que hay estudios. Dice que esta mujer, cuando vea su, pues a ver si lo entendí mejor, Yasmín me corrige, cuando ella tiene el trauma psicológico y cuando ella ve ese niño o ese bebé recién nacido, se acuerda de su violación y pues hace que tenga un trauma aún mayor. ¿Algo Exacto, así? doctor. Sí, doctor, Entonces, puede Yasmín, crear escenas, recrear escenas del acto violento que tuvo y al bebé ser el fruto de esta acción violenta, ella puede recrearlas y tener ese daño, pues claro, obviamente psicológico, doctor. pero hasta el día 8, ya después del día 9 no tiene daño, ¿cierto? No, que la legislación lo plasma, que solo hasta el día 8 es el artículo que tú no nombraste, o sea, bajo esa fecha ella cometería este tipo como tal de acto delictivo. Pero ya sería pues de pronto del médico, del doctor penal o del abogado profesional, que pues se vaya a querer ir con una tesis también de psicología para una imputabilidad u otra cosa. Claro, No, es que son muchas conductas, el derecho penal es muy exquisito, entonces... Pero ¿qué dice Yasmín? Ya ahorita, bueno, pero Yasmín nos dice, ojo, y pues eso es verdad, una persona queda traumada cuando es víctima de ese delito, pero ella dice, puede matar al hijo, pues porque estamos protegiendo a la mamá, y la mamá puede matar porque pues como quedó traumatizada, entonces hasta el día 8, pero al día 9, entonces si ella quedó traumatizada, ¿por qué solo protegieron el hijo hasta el día 8? Me surgiría esa duda. Ahora escucho a Alejandra, por favor. Hola, profe. Profe, yo digo que en la pregunta que hiciste, que a quién protegía, yo digo que está protegiendo al menor, ya que pues la mamá ya había tenido la oportunidad antes de dar a luz de tener el embarazo, puesto que pues en un artículo está previsto que por violación ellas pueden detener el embarazo. Entonces, puesto que ya ella asumió la responsabilidad de ser madre como tal y no para interrumpir el embarazo, entonces por eso pues se creó este artículo y ya es como un delito, ¿no? Por Pues eso, desde mi entonces punto de vista. Alejandra, en un caso hipotético, Alejandra, ella, Alejandra Riaño, ella nació producto de una violación. ¿Listo, Alejandra? Sí. En un caso hipotético, tú naciste, pero tú fuiste producto de una violación, ¿vale? O de una inseminación artificial no consentida, cualquiera de las dos. Entonces, si el legislador le dice a tu mamá, mamá de Alejandra, usted puede matarla antes de los 8 días y la pena solo va a ser de 64 meses, ¿te está protegiendo? No, porque pues le está diciendo que me puede matar y es una pena. Solo va a ser de 64 meses la pena, siempre y cuando sea antes de los 8 días. Entonces, nótese que la protección, bueno, ahora escucho a Angélica Sánchez, por favor. Por eso les digo, mis doctores, que este delito es muy polémico. Porque casi que están invitando a las mamás que tuvieron un hijo fruto de acceso carnal violento o de inseminación artificial no consentida a que maten a esos hijos con esa pena tan bajita. Lógicamente, siempre y cuando la pena, la acción se lleve a cabo antes de los 8 días.
Si lo que busca el legislador por encima de todo es proteger la vida humana, tal y como lo decía Alejandra, si no estoy mal, esta dama tuvo la oportunidad de interrumpir ese embarazo. Si ella no tomó esa decisión y aún así decidió tener el bebé, aún teniéndolo, tiene la oportunidad de dar a ese niño en adopción. Si, como dice Yasmith, lo que quiere la mamá es olvidar ese episodio traumático que le recuerda a ese bebé, pues délo en adopción. Pero ¿por qué vamos a consagrar un homicidio agravado? ¿Por qué, mis doctores? Porque tal y como nos dijeron anteriormente, aquí lo que se está cometiendo es un homicidio sobre un hijo. Si ese hijo fue fruto de una violación o de una inseminación artificial no consentida, ¿ese bebé tendrá la culpa de su procedencia? No. ¿Por qué la ley es tan absurda de decir, mamá, mátelo antes de los 8 días, pena de 64? Pero si es al día 9, pena de 400. Y luego, ¿qué diferencia tan abismal hay entre el día 8 y el día 9 si al final de cuentas a quien se está matando es a un hijo? ¿Alguien tiene alguna acotación al respecto? Doctor, Cuénteme, Fernando. tal vez toman el hecho de los días como el proceso de formación del hijo como tal. Sí, pero en la exposición de motivos de la ley no dice nada. Estas son cuestiones absurdas que trae la ley. Ustedes saben, doctores, que los legisladores, los congresistas son los que hacen la ley y este delito, para mi concepto, no debería existir. No debería existir porque yo estoy matando a un hijo. ¿Que mi hijo fue producto de una violación? Sí, pero estoy matando a mi hijo. ¿Por qué teniendo la oportunidad, asimismo, de hacer que este hijo continuara viviendo? ¿Cómo? Entregándolo en adopción. O si no lo deseaba tener, ¿por qué teniendo todas las herramientas no suspendí ese embarazo, no lo interrumpí? Este es otro tema, mis doctores, bonito para una monografía. Este es un tema hermoso para una monografía. Miren que aquí nos van saliendo todos los temas para monografía, pues en derecho penal, que es lo que a nosotros nos atañe. Angélica, cuénteme, y después Sebastián. Entonces, Sebastián. Gracias, profe. Pues, profe, yo entiendo, digamos, esa perspectiva de que es muy ridículo de hablar de lo del límite de tiempo y todo eso cuando se supone que se debe proteger el derecho a la vida, pero hay algo por lo menos pues que quisiera socializarles de un punto de vista más social, no sé, de pronto si en algún momento el legislador, aunque la verdad no le veo ningún motivo lo que usted dice, 8 días o pase 9 días, el homicidio siempre va a ser homicidio. Pero por lo menos en los barrios, digamos, humildes, en los barrios donde hay muchas mujeres violadas, donde hay muchos productos de incestos y todo eso, la mujer está en un grado psicológico, digo yo, tan absurdo que es vista como un objeto que muchas, he visto los casos, ¿no? Y lo es que muchas cuando tienen el hijo no lo dan en adopción y lo matan. Entonces yo alguna vez le decía a ellas, pero pues ¿por qué hacen eso? Porque es que sencillamente, en una de ellas, no estoy generalizando, me decía, cuando yo lo concebí, es que lo concebí ligada por mi abuela, por mi familia, que me iba a ir al demo, que no sé qué, apenas yo concebí ese niño, estoy sola, estaba acordándome cada vez que ese hombre me penetraba, que ese hombre, porque era la misma cara del papá. Claro, Yo como claro. hombre,
Claro, Yo como, precisamente eso lo estamos hablando. Entonces, si le recordaba tanto este episodio traumático, pues ¿por qué no lo daba en adopción? ¿Por qué no tomaba el niño y lo dejaba en una capilla, en una iglesia para que alguien son muchas cosas que ya lo es que podía hacer. eso se lo dije, pero o sea, lo que ella decía así súper traumada en shock y lo que decía Yasmith, que estoy totalmente de acuerdo, es que ella ni siquiera lo daba en eso por eso, porque matando al niño ella veía que estaba matando al que le hizo tal daño psicológico y también físico. Ahí yo también veo otra cosa, que también el derecho de la mujer en Colombia a ser mamá y la reproductividad bajo los legisladores está muy mal concebido. ¿Por qué? Porque lo que su merced dice, se puede evitar digamos, este delito tan polémico y se pueden evitar tantas cosas siempre y cuando la mujer tenga todas las garantías para eso. Ok, entonces si no se puede el aborto, pues entonces vamos a darle una adopción a una cosa, pero muchas mujeres no tienen esa asesoría. El Estado no se las brinda, nadie se las brinda y la presión social es tan alta que eso, ellas, vuelvo y lo digo, no es generalizando, pero una vez lo escuché y ella decía, estoy haciendo justicia en mi propia mano porque cuando todo el mundo mira afuera, que es un niño, que es mi descendencia, él no, él sencillamente es la persona que me desgració porque es igual que el papá, porque me recuerda eso. Lo decía por eso, profe, porque muchas veces la ley también ignora mucho, por decir, el trabajo social, del psicólogo, de todas estas, digamos, por decir, ciencias auxiliares de la parte humana, que también podría decirle al legislador, vea, por ahí no es, es por acá. A eso me refería, profe, que la ley no tenga un tinte tanto de mirar solo afuera al juzgar, sino también a la hora de realizarla también que sea más objetiva la realidad de lo que se está viendo. Listo, ya ahorita vamos a comentar lo que nos acabó de indicar Sebastián. Yasmith, nuevamente. Sí, sí, señor. Tenía un comentario respecto a lo que dice mi compañero Sebas, bueno, mi compañero Michael, no sé si fue el que acabó de hablar. Él Sebastián. decía, pues el tema, esa conducta realmente viene simplemente no como tal a la norma taxativa en lo penal, sino ya es una conducta psicológica del por qué ella no lo entrega en adopción o por qué no toma la decisión de abortar, siempre y cuando que esta es una de las excepciones que tienen este tipo de mujeres para abortar legalmente en Colombia, doc. Entonces, la situación de que si ella decide tener el bebé y aún así no lo entregan a adopción y quiere quitarle la vida dentro de los 8 días o después, es una conducta que en lo personal la apego al ámbito psicológico, ni siquiera la conducta penal, sino psicológico de la persona, doctor. Vale, Gracias. pero miren, mis doctores, que el derecho penal, bueno, a veces tangencialmente o son muy superficialmente, pero no, de pronto no. El único derecho, la única rama del derecho que analiza a la persona como tal es el derecho penal. Por eso, en mi caso, en mi concepto, yo coloco el derecho penal por encima de todos los demás derechos, porque el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho notarial, nunca hacen un estudio de la persona, de quién es esta persona. El derecho penal sí. Para eso existe, mis doctores, una ciencia auxiliar del derecho penal que se denomina la criminología. La criminología es el análisis que hace precisamente la ciencia sobre quién es este delincuente. Eventualmente, en un caso de un presunto violador, es el defensor está en todo el derecho de realizar un análisis que indique, en un caso hipotético, que este violador en su infancia también fue violado. Entonces, precisamente por todos los vejámenes, en un caso hipotético, por todos los vejámenes que este procesado fue víctima cuando niño, es que hoy en día, cuando es adulto, realizó esta conducta. Eso puede ser un alegato en un proceso penal, pero en un proceso civil nunca se mira a la persona, o debe o no debe, o pagó sus acreencias laborales o no las pagó. Entonces, en todos los derechos existe, como decía Sebastián, existe eso, una mera alusión de quién es deudor, quién es acreedor, pero nunca se meten a estudiar de lleno o la víctima, porque existe otra rama de la criminología que se denomina la victimología, o la víctima o el victimario. El derecho penal sí, el derecho penal tiene mucho de psicología, mucho de antropología, mucho de sociología, todas esas ramas le ayudan al derecho penal. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que haya sido criada en una región del país que en otra. Todo eso cambia.
Pero entonces este derecho, este delito, pues me importa es que lo comprendan. Ya las posturas que cada uno tenga, pues son más que respetables, pero para mi concepto, si el legislador busca proteger la vida por encima de todo, no veo una distinción del por qué a los 8 días tiene una pena tan pequeña y a los 9 la pena pasa de 64 a 400. Nótese que 64 meses con los descuentos de pena, esos son 5 años y algo por matar a un hijo. Pero si ya pasó un segundo, no siquiera un día, sino si pasó un segundo, porque el cambio del día 8 al día 9 se da en un segundo, por solo un segundo más, ya la pena pasa de 64 a 400, que es una pena exagerada. Entonces es bueno para que lo analicen y si algunas cuestiones sería un bonito tema de monografía. Tomémonos un tintico, mis doctores, y volvemos en un ratico, ¿les parece? Perfecto, gracias. Vale. Gracias, profe.
Bueno, doctores, continuamos. Artículo 109. ¿Quién me colabora con la lectura del homicidio culposo? Yo, doctor, Tatiana Lozano. Listo. Tengo problemas con mi cámara, doctor, por eso no la activo. Vale, perfecto. ¿Vale? Artículo 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Espérate, Tatiana, con calma. Dice el que por culpa. La pregunta Sí, es, señor. ¿cuándo una persona comete este delito por culpa? Cuando hay falta al deber objetivo de cuidado, imprudencia, impericia o negligencia. Listo. Y la pregunta es, ¿y qué se necesita para que haya una falta al deber objetivo de cuidado que genere una imprudencia, negligencia o impericia? ¿Qué se necesita? ¿Que esta persona esté haciendo qué? La pregunta. Tenga... A ver, dime. O sea, ¿qué es la falta al deber objetivo de cuidado? O sea, por ejemplo, Tatiana, Sí, tú señor. eres una peatona. Sales y eres peatona por una acera. ¿Será que tú como peatona puedes cometer una falta a tu deber objetivo de cuidado? Tal vez sí soy imprudente. Claro, Sí, pero si señor. eres imprudente, ¿y qué haces como peatona? ¿Qué haces? Me cruzo, no sé, cruzo un semáforo cuando estaba en rojo para el peatón y en verde pues para los vehículos y no sé, me atropella alguien. Claro, sí, Tatiana, pero estoy hablando es cuando tú cometas el delito, no cuando seas la víctima. Ya comprendo. Entonces, tú como Sí, peatona, ¿podrás faltar a tu deber objetivo de cuidado como peatona? no, señor. Ojo, para ser sujeto activo, no sujeto pasivo, no sujeto activo. No, señor. O una persona es un carnicero y este carnicero tendrá una falta, podrá tener de pronto una falta a su deber objetivo de cuidado como carnicero o panadero, por ejemplo. Tal vez sí porque su integridad puede verse afectada en el momento en el que está ejerciendo sus funciones. Claro, pero la pregunta es, la integridad del mismo. Sí, señor, pero de Que otro. si yo porque estar pensando en lo que no debo, no corto la carne, sino me corto un dedo, ¿a mí me podrán procesar por lesiones personales porque me corté un dedo? No, señor, porque pues fue a ti mismo, fue un Bueno, accidente. entonces este carnicero o un panadero o un zapatero tendrán deberes objetivos de cuidado. ¿O quiénes son las personas? Porque tú me dices acertadamente que es por una falta al deber objetivo de cuidado. Perfecto. Entonces yo pregunto, ¿y quiénes tienen deberes objetivos de cuidado? Entonces la respuesta es, las personas que tienen profesiones riesgosas. Por ejemplo, los conductores de vehículos es una profesión de riesgo porque es una acción riesgosa conducir un vehículo. ¿O no es riesgosa? Sí, esta sociedad para que, bueno, la sociedad mundial para que evolucione permite que ciertas personas desempeñen oficios o profesiones riesgosas. Por ejemplo, un piloto de un avión. Claro que es riesgoso. Sobre sus manos está la vida de los pasajeros y de los tripulantes. Un chofer o conductor de un vehículo de servicio público o particular, un capitán de navío, un médico es una profesión riesgosa, un enfermero, todas estas personas que desempeñan profesiones riesgosas, pues tienen deberes objetivos de cuidado. Cuando se infringen esos deberes objetivos de cuidado sin que haya dolo o sin que haya voluntad, hablamos de un homicidio culposo, por ejemplo, o cuando, lo que les decía anteriormente,
si no estoy mal, en la clase del viernes o del jueves, cuando se ostenta la posición de garante sobre un tercero. Ahí también hay deber objetivo de cuidado. O cuando se ostenta o se tiene, para que nos entendamos mejor, cuando se tiene la posición de garante o cuando se ejerce una profesión u oficio riesgoso que implica seguir ciertos reglamentos, seguir ciertas pautas. Todas las profesiones riesgosas tienen unos reglamentos y tienen unas pautas. O también cuando, les decía anteriormente, cuando se ostenta o se tiene una posición de garante. En esos casos podemos hablar de falta al deber objetivo de cuidado. ¿Listo, Tatiana? Sí, señor. Vale, pregunta. Gracias. Alza la mano y me preguntan. ¿Nadie? Bueno, nadie. Vayan alzando la mano y yo observando aquí quién alza la mano y les concedo el uso de la palabra. Entonces, doctores, un delito culposo no se puede cometer por cualquier persona, no. Se debe profesar alguna profesión u oficio riesgoso o tener posición de garante. ¿Alguien va a levantar la mano? ¿Nadie? Julio. Doctor John, una pregunta. Cuénteme. ¿Cómo qué diferencia habría entre un homicidio y un asesinato? No, la palabra asesinato se consagró hace unos años en nuestro Código Penal y de hecho, por ejemplo, en el Código Penal de España también trae esta palabra asesinato para homicidios atroces, pero en nuestro código el asesinato y el homicidio son sinónimos. Gracias, doctor. Entonces, doctores, cuando una persona ostente o tenga la posición de garante sobre otro, o también cuando una persona ejerza alguna profesión o algún oficio riesgoso, pues pueden eventualmente faltar a su deber objetivo de cuidado. Y si faltan a ese deber objetivo de cuidado o por negligencia, las faltas al deber objetivo de cuidado se dan por negligencia, por impericia, por imprudencia o por no seguir los reglamentos. Si se da por cualquiera de esos 4 eventos, pues hablaremos de un homicidio, en este caso, culposo. Por ejemplo, el anestesiólogo que de pronto falló, se equivocó y colocó en el paciente mayor cantidad de anestesia de la debida y el paciente murió. Nunca tenían el dolo o la voluntad de matar, pero precisamente por esa falta al seguimiento de los lineamientos que como anestesiólogo él debe cumplir, pues la persona murió. Hablaremos de un homicidio culposo. O por ejemplo, les decía el viernes, el salvavidas, que por estar allá enamorando a la chica, pues murió uno de sus bañistas. Precisamente esta persona tenía posición de garante sobre los bañistas en virtud de su profesión como salvavidas, pues hablaremos de un homicidio culposo. Entonces, doctores, el homicidio se puede cometer o dolosamente cuando hay voluntad e intención o culposamente cuando hay una falta al deber objetivo de cuidado. Y el homicidio es uno de los delitos que admite la culpa y se puede cometer culposamente. ¿Por qué? Porque existe en el código, allá en el artículo 109, un delito específico que se denomina homicidio culposo. Entonces les voy a colocar para terminar un ejercicio para que lo piensen y mañana me den la respuesta. Ustedes han visto, doctores, que existe un programa, yo no sé si todavía lo estén transmitiendo, porque yo veo muy poca televisión, pero este programa se denomina, o se llama, ustedes me corrigen, se llama También Caerás. Yo no sé si lo han visto. En ese programa le juegan bromas a las personas. En un caso, en un ejemplo que colocamos acá, esa programadora o ese programa o el dueño del programa o qué sé yo, contrata a cualquiera de nosotros. ¿Y lo contrata para qué? Para que asuste a unos transeúntes, algunas personas que caminan por algún determinado sector,
Y esta persona es el encargado de disfrazarse, qué sé yo, de un gorila, un monstruo, y asusta al transeúnte. Efectivamente los contratan, ustedes suscriben ese contrato de trabajo, esa es su labor, asustar. Y el primer día se disfrazan o se esconden, ven pasando un hombre o una mujer indistintamente y lo asustan. Producto de ese susto, el asustado sufre un infarto y muere. Entonces, nótese que precisamente como consecuencia del susto que ustedes le propinaron a este tercero, esta persona murió. La pregunta es, doctores, ¿ustedes podrán verse envueltos en algún delito y en caso tal, ¿cuál? ¿Listo, mis doctores? ¿Está claro el caso? Sí, señor doctor. Vale, Sí, ese es el señor. caso. Ustedes son, digamos, pongámosle un nombre a esta profesión, ustedes son los asustadores del programa. Y el primer día asustaron a un transeúnte que caminaba por una acera y esta persona pues falleció. Producto del susto le generó un infarto fulminante y la persona murió. Entonces, ustedes como asustadores cometerán algún delito, pues de homicidio, lógicamente, porque pues mataron, y en caso tal cual. ¿Listo, mis doctores? Piénsenlo y mañana comenzamos debatiendo ese caso. ¿Les parece? Listo, Sí, doctor. doctor. Perfecto, Muchas doctor. gracias. Gracias. Vale, doctor, gracias. Buen Resto día. de día, Gracias, doctor. doctor. Vale, chao. Chao, doctor.